Y nos preguntamos, ¿no? Ya llegando una elección primaria, a las PASO, y lógicamente después vienen las elecciones legislativas, ¿cómo nos encuentra? Y es la constante pregunta que nos hacemos casi semana tras semana, ¿no? ¿Cómo nos encuentra a nivel social, digo, estas elecciones? Se nota, como lo venimos especificando también semana tras semana, una mayor participación y un mayor compromiso por parte de la sociedad. Y hay distintos pensamientos en esto, ¿no? Y siempre decimos, está el que hace y el que deja hacer. Ahora, en esto, ¿cómo juega la supremacía? O algunos poderes que pretenden ser absolutos en todo esto. Gabriel Palumbo, gracias por haber venido. A ustedes por invitarme. Bueno, ¿cómo articulás esto, ¿no? El que hace, el que deja hacer y la supremacía. Sí. Siempre la relación entre la política y la ciudadanía es siempre un problema, porque la ciudadanía siempre está presta a ejercitar una crítica sobre la política profesional, sobre las instituciones, sobre los políticos profesionales, y a veces se desentiende un poco de lo que es su propia participación en esa construcción, ¿no? La verdad es que es muy difícil pensar un proceso político, cualquiera fuera, sin que exista efectivamente un espacio en donde la sociedad de algún modo facilita, permite e incluso promueve ese mismo espacio social. Independientemente de que luego puede cambiar, vos lo decías un poco en tu introducción, la política es dinámica, como digo, es una dimensión dinámica y en Argentina además tiene un dinamismo, si se quiere, un poco mayor, con lo cual esa complejidad es más importante y más fuerte. Pero la sociedad a veces sucede que la sociedad no, es como que no se hiciera cargo de la parte que le toca en la construcción, en una construcción política más general. Y que cuando aparecen los estados de crítica, no se percibe muchas veces que la sociedad de algún modo facilitó y promovió algunos estados que luego después va criticando. Pero es un poco, me parece, el juego de la democracia. El juego de la democracia funciona un poco así, y por eso también tiene niveles de precariedad y niveles de incerteza que a veces suelen ser inquietantes, pero que también le dan cierta belleza, ¿no? Me parece que hay en esa relación un problema que se resuelve con más ejercicio democrático, digamos, ¿no? No creo que sea un problema a resolver, pero que creo que se trabaja con un mayor vigor democrático cada vez. Ahora, vos sabés, Gabriel, que estaba pensando en una premisa, ¿no? Que hace bastante tiempo me dijo un pensador, que los argentinos no nos metemos en nada y después nos asombramos de todo, que es más o menos lo que estás planteando, sí, ¿no? Ahora, pienso que en este momento, en nuestro país, pienso que esa premisa pierde actualidad, porque pienso que la ciudadanía está comprometida. Sí. No sé cómo lo ves vos con tu enfoque, ¿no? La participación es también otro tópico complejo. A ver. ¿En qué sentido? A ver. Se ha escrito, hay bibliotecas hacia un lado y hacia otro acerca de la cuestión de la participación. No nos vamos a meter en ese terreno teórico, digamos, que no tiene mucho sentido. Pero sí hay que decir que, por lo general, en las democracias que se consolidan y que se consolidan con el tiempo, la participación baja. Las personas se ven razonablemente tranquilas en su vinculación con la política y se dedican a las cosas importantes, a vivir su familia, a vivir su pareja, sus hijos, sus nietos, sus abuelos, ¿no? A vivir su vida privada, y se instala cierta lógica política en momentos electorales, ¿no? El momento electoral es el momento donde de alguna manera se construye un espacio político más ampliado. La verdad es que los lugares y los países en donde la participación política está más extendida, y esto quiero decir no en mecanismos de participación política, sino en la gente hablando todo el tiempo de política, que es otra cosa, son dos cosas distintas. Porque hablar no implica decidir, ¿no? Digo, las herramientas de participación política están puestas allí para que el ciudadano tenga mayor capacidad de decisión. En cambio, la instalación de la política como un dato primordial de la mesa familiar no resuelve absolutamente nada, sino que lo único que hace es instalarse como un tópico de supremacía, digamos, para utilizar los términos que vos planteaste al principio. La verdad es que hay una relación directa entre participación y vigor democrático, que eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, no es que a mayor participación esa democracia es mejor. En realidad,
puede pensarse de un modo distinto, de un modo casi te diría opuesto. La sociedad argentina es una sociedad muy pobre, muy politizada, por lo general muy politizada, y en el último proceso de los últimos 8 años, 10 años, aún más politizada, ¿no? Es una sociedad que no para de hablar de política. O sea, no hay manera de tener la política como tono general y como parteaguas de relaciones personales, de relaciones laborales, ¿no? Digamos, está instalada ahí la política como un tema absolutamente central. Lo que yo creo que ahora estamos viendo es un proceso de atención un poco más, más sutil, más sofisticada por el escenario electoral, ¿no? Cada vez que hay escenarios electorales, eso se amplifica muchísimo. Y después, porque creo que, a mi modo de ver, se está viviendo un fin de época, hay un clima claro de terminación de ciclo, eso también hace que la participación sea mayor, porque la ciudadanía entiende que tiene que mirar un poco más atentamente, porque va a tener que tomar decisiones más importantes. En momentos en donde los ciclos políticos se estabilizan un poco, la relación se automatiza, ¿no? En cambio, en momentos donde se percibe que va a ser necesario un cambio, hay una mirada un poquitito más atenta, y es razonable y saludable que sea así, ¿no? Dentro de este civismo, Gabriel, que estás planteando, vos haces como un quiebre, ¿no?, en la sociedad a partir del 24 de abril. ¿Por qué? De este año, ¿no? 24 de abril de este año. ¿Por Sí. qué? Yo creo que se fueron dando una serie de factores que terminaron en una sociedad marcando un poco el ritmo de la política, ¿no? Que viene con movilizaciones. O sea, no la política, sino la sociedad. Claro, al revés. Y una parte de la sociedad, ¿no? Tampoco Sí, aquí sí. siempre hay que matizar un poco los conceptos, porque si no quedan demasiado grandilocuentes, ¿no? Pero yo creo que hay una parte de la ciudadanía argentina tomó la delantera a la clase política, marcándole un poco los ritmos de la generación de propuestas y de opciones políticas. Me parece que hay una lógica de movilización social y una lógica de mirada a partir de esa movilización social sobre lo que hacen los partidos. Y me parece que todo eso termina, digamos, en una mirada mucho más clara y mucho más atenta, al revés, digamos, ¿no? Desde la clase política hacia la ciudadanía, y con cierta lógica docente por parte de la ciudadanía. Es decir, bueno, me parece que la clase política argentina, o buena parte de ella, tomó nota de lo que le iba diciendo la ciudadanía y obró más o menos en consecuencia. Y un poco el escenario electoral que tenemos hoy es un poco muestra de eso, ¿no? Me parece que y eso es lo que yo quería señalar ahí, ¿no? El escenario electoral se ordena, de algún modo, porque la sociedad hubiera sido muy poco receptiva a algo distinto a esto, ¿no? Y eso me parece que es interesante. Si uno mira el escenario político de hoy, el escenario electoral de hoy, está como mucho más ordenado de lo que nosotros mismos podíamos suponer que podía pasar hace 6 meses. Es muy bueno, atrás. Gabriel, esto que estás diciendo, de ser así. ¿Por qué? Porque la política, o sea, la sociedad ordenó a la política. O sea, es un comportamiento inverso, Es ¿no? un poco, sí, Fíjate lo que demuestra esto, voy a otro campo, lo que es la madurez. Creo yo que es un paso más en la madurez cívica. Y claro, claramente. Sí, me parece que en ese sentido yo soy muy optimista y creo que una parte de la sociedad argentina está mucho más sólida en términos de sus pensamientos democráticos que la clase política profesional, ¿no? Que en realidad va a haber que esperar un recambio, no sé si generacional, ¿no? Mucho la cosa generacional no me interesa, pero sí un recambio institucional, estructural dentro de los partidos políticos. Más de lo cíclico que mencionabas, ¿no? Sí, eso sí, ¿no? las generaciones, ¿no? Digo, hay jóvenes miserables y viejos brillantes. Sí, Digo, sí, por supuesto. No es un corte, no uno que a mí me guste por lo menos. Pero sí me parece que puede haber cambios importantes en las estructuras políticas y que hay incluso hasta cuestiones institucionales como son las PASO que ayudan un poco a que eso suceda, que van a empezar a juntarse un poco con el sentimiento de un grupo de personas. Pero al revés, me parece que es interesante. Partiendo de un dato malo, que es decir, digamos, el abandono de la política de un ejercicio docente, ¿no? Digamos, la política abandonó a los ciudadanos
en ese rol docente que puede llegar a tener, en tanto es el lugar en donde se conforman las ideas de sociedad, ¿no? La política debiera ser eso, debiera ser, bueno, escucho a un político y sé qué quiere de la sociedad ese político, cosa que no sucede casi en ningún caso en Argentina, ¿no? Uno escucha hablar a los políticos y cuando termina el político profesional de hablar, si la pregunta que uno se hace es ¿qué tipo de sociedad? ¿En qué tipo de sociedad quisiera vivir él y sus hijos? No obtiene una respuesta sobre eso. Y en cambio me parece que hay una parte de la ciudadanía que sí tiene eso más o menos claro y que le está trasladando esa sabiduría a también una buena parte de la clase política. Otra no, pero bueno, es así. Veremos cómo termina eso en números y en ejercicios de votación y electorales. Pero me parece que es un dato saludable. A veces es un dato saludable que la política sea permeable a un crecimiento y una madurez cívica que me parece tiene claro algunas cosas muy elementales. Digo, esto no es un programa de gobierno lo que tiene la ciudadanía. Y aparte no tiene la obligación, no tiene por qué tener un programa de gobierno la ciudadanía, ¿no? Pero sí me parece que tiene algunas cosas claras, ¿no? Algunos límites claros, algunos deseos razonablemente claros. Y eso se vio, ¿no? Eso se vio muy claro y me parece que la política tomó nota de eso. Y ahí hay un dato interesante. ¿Cómo juega, mencionabas hace un momentito, y ya para cerrar, lo cíclico en todo esto, ¿no? O sea, el momento de cerrar una etapa, diríamos, para comenzar otra, ¿no? Siempre en nuestra cultura. En Argentina es tremendo eso, ¿no? Siempre en Argentina eso es catastrófico, siempre supone una catástrofe. Esperemos que en este caso no. Los dos últimos... ¿Sabes por qué no? Porque hay madurez cívica, que es lo que estábamos hablando. Es muy distinto a lo que se vivió hace 10 años. Es muy distinto, es cierto. Yo creo que aún con mucha vocación por empeorarlo todo, que tengan algunos, es muy probable que la madurez cívica ayude para que eso no pase, para que eso no suceda y que tengamos, como cualquier país normal, un recambio político, de elenco gubernamental y una cuestión absolutamente normal de cualquier democracia del mundo. Seguro. Así que eso sería lo deseable. Bueno, tenemos que seguir demostrando madurez cívica. Así es. Ese me parece que es el desafío. Y también la de la clase política de entender, ¿no? Digo, de interpretar ese tipo de Estar señales. Preparada para asimilar. Sí, tener sensibilidad y talento para interpretar eso que la sociedad quiere y que no va a ser por su propio medio, porque no tiene por qué, porque los que sí tienen la obligación son los que se proponen para la representación. Claro, exacto. El ciudadano no tiene por qué saber cómo se hace tal cosa bien o mal. No, pero a muchas oportunidades cuesta, Gabriel, Claro, sí. asumirlo, ¿Sí? porque como el poder en nuestro país tiene un formato medio privatizado, como Sí. que se privatiza, Sí, sí. pensás que es tuyo para siempre. Claro, y no es sí, así. y no es cierto. No. O sea, no es así. No. Bueno, y eso también tiene que ver con vigorizar algunas líneas de la democracia que son fundamentales y que a nosotros nos falta un poco, que tiene que ver con entender que un cargo no supone un espacio vitalicio. Seguro. Y eso me parece que también es importante. Gracias, Gabriel Palumbo. Bueno, a ustedes. Gracias. Pausa.